Vamos en las Sagradas Escrituras al Evangelio de Lucas, en su capítulo 11, versículos del 45 al 54. Hoy vamos a estar terminando la exposición de este pasaje que comenzamos la semana anterior. Lucas 11, del 45 al 54. Y les recordamos a nuestros amigos que nos visitan que en nuestra iglesia tenemos por necesidad, no por costumbre, sino por necesidad, predicar la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, es decir, predicar expositivamente. Y estamos en el Evangelio de Lucas, y hoy vamos a concluir este pasaje entre los versículos 45 al 54. Lucas 11, del 45 al 54. Vamos a leer desde el 37 al 54. ¿Podría mejorar un poquito el sonido, hermano? Para tomar todo el sentido del pasaje. Y hoy vamos a exponer solo del 45 al 54. Vamos a leer todo el pasaje, que es una unidad de pensamiento, del 37 al 54, y vamos a exponer solo del 45 al 54, es decir, a terminar la exposición que comenzamos la semana anterior. Esta es la palabra de Dios. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¡Necios! El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ¡ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben! Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo: ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Vamos a orar una vez más brevemente, pidiendo ayuda al Espíritu Santo en la exposición y audición de la palabra. Oremos. Espíritu Santo, nosotros confiamos en ti, creemos que hoy nos has convocado para bendecirnos,
para avanzar tu reino dentro de nosotros y a través de nosotros. Da a cada uno en esta tarde, con la exposición de la Escritura, el privilegio de ver a Cristo y amarle muchísimo más hasta entregar su vida entera por Él. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Estamos estudiando esta nueva sección del Evangelio de Lucas, en la cual hemos dicho que hay una palabra clave que nos permite entender todo su contenido. Es la palabra confrontación. Confrontación. Y la semana pasada dijimos que esa sencilla palabra, esa única palabra, confrontación, hace la diferencia entre el verdadero cristianismo y el falso cristianismo. Y ya en parte la semana pasada empezamos a aprender por qué. Hoy vamos a reforzarlo aún más. Hemos visto a través de nuestro estudio del Evangelio de Lucas distintas estampas o retratos de la persona de Cristo. Mencionemos algunas de ellas. Vimos a Cristo como el Señor de las tormentas. Lo vimos como el Señor de la enfermedad y de la muerte. Lo vimos como el Señor de la creación. Lo vimos como el Señor de los demonios. Y ahora lo estamos viendo como el Señor de la confrontación. Algunas de estas estampas nos gustan más que otras. Nos gusta mucho el Señor de las tormentas, ¿verdad? Porque Él nos ayuda en nuestras tormentas. Nos gusta también el Señor de la enfermedad y de la muerte, porque debemos enfrentar la enfermedad y la muerte. Nos gusta el Señor de la creación porque Él nos sustenta. Nos gusta también el Señor de los demonios porque Él nos protege. Pero no nos gusta que nos confronten. No nos gusta el Señor de la confrontación. Al mundo no le gusta que lo confronten con su pecado. A la iglesia de nuestro tiempo no le gusta confrontar al mundo con su pecado. Esta estampa de Cristo que hemos llamado el Señor de la confrontación es la menos agradable de todas, pero es absolutamente necesaria si queremos permanecer en la verdad. El versículo clave de toda la sección, véanlo conmigo por favor, es el versículo 23. El versículo clave de toda esta sección es el versículo 23. Escúchenlo otra vez. Dice el Señor, en medio de la confrontación, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Así que esta sección, en medio de la confrontación, lo que nos está mostrando es quiénes son amigos de Cristo y quiénes son sus enemigos. Aquí está el Señor a punto de terminar su ministerio terrenal. Él ha hecho ya suficientes milagros, dado suficientes señales, ha dado suficientes enseñanzas para que todo Israel lo reconociera como el Mesías Salvador enviado por Dios. Pero no ha sido así. Aquí está nuestro Señor rodeado por un pequeño grupito de sus amigos y un gran enjambre de sus enemigos. Y lo que hemos visto en nuestro estudio es que hay varios tipos de esos enemigos de Cristo. Vimos un tipo de enemigos de Cristo que llamamos anticristos de bajo perfil. Anticristos de bajo perfil. Dijimos que las personas moralistas, que se creen buenas y que tratan de mejorar su vida sin Cristo, no son sus amigos, son sus enemigos, son anticristos de bajo perfil. Vimos también al superficial, la persona que profesa la fe, pero no es un verdadero creyente, no es su amigo, es su enemigo. Y vimos al buscador de señales. Y ya tratamos y vimos cómo el Señor evangeliza y ayuda a los anticristos de bajo perfil. La forma de ayudar y evangelizar a todos los anticristos es una sola. ¿Es cuál? A ver si los niños entendieron. Niños, ¿cuál es la forma como debemos evangelizar a todas estas personas que se creen buenas, que se creen amigos de Cristo y no lo son? La única forma es la confrontación. Confrontarlos con su pecado. Pero ahora en la parte final de nuestro pasaje donde estamos ahora, no estamos tratando con aquellos enemigos de Cristo que llamamos anticristos de bajo perfil. Ahora estamos tratando con los anticristos de alto rango.
con los anticristos de alto rango, que son los escribas y los fariseos. ¿Y cuál es el tratamiento que Dios le da tanto, que Cristo le da tanto a los anticristos de bajo perfil como a los anticristos de alto rango? El mismo. ¿Cuál es el tratamiento? La confrontación. Y mientras más alto rango tenga el anticristo, más dura es la confrontación. La semana pasada vimos que él trató a estos primeros anticristos de alto rango, los fariseos, con 3 ¡ay! Que ustedes se dieron cuenta que cuando yo leo el texto, prolongo el ay, porque es que yo no me imagino al Señor diciendo, ay, no. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Porque es condenación, porque es maldición, porque esos hombres si no se arrepienten se van a ir al infierno, y Cristo se los dice de corazón. ¡Ay! ¡Ay! Me duele lo que te va a suceder si no te arrepientes. Entonces, la semana pasada, a estos anticristos de alto rango, les administró 3 maldiciones. Ahora va a tratar a los anticristos de más alto rango, a los de más alto rango, a sus peores enemigos sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Cristo sobre la faz de la tierra? Los escribas. Los escribas. Y en el transcurso de nuestro mensaje vamos a ver quiénes fueron los escribas y cómo los trató Cristo. El tema de nuestro pasaje es pues el mismo. Cristo está tratando con sus enemigos y les está dando el único remedio posible, la única manera de ayudarlos, que es confrontarlos duramente con su pecado. Vamos entonces a meternos de nuevo en el pasaje y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto hasta que lleguemos a la confrontación con los fariseos. Recordemos cuál es la estructura del pasaje. Cuando uno lee este pasaje, uno encuentra que este pasaje puede ser dividido en 3 partes. Como el tema del pasaje es la confrontación, lo primero que vemos es el momento de la confrontación. Y eso lo vimos en los versículos 37 y 38. ¿Cuál fue el momento de la confrontación? Una invitación a comer. Un fariseo invitó a Cristo a comer. Ese fue el momento de la confrontación. Cuando se sienta a la mesa, Cristo deliberadamente no se lava las manos y desafía al fariseo en sus tradiciones. Y ese desafío ocasiona la crítica del fariseo en su mente. No verbaliza una sola palabra. Cristo lee la mente del fariseo, que lo critica por no lavarse las manos. La semana pasada explicamos qué tipo de lavado fue, e inmediatamente Cristo comienza la confrontación. Y ese es el segundo punto, el contenido de la confrontación. El primer punto es el momento de la confrontación. Y el segundo punto es el contenido de la confrontación. Pero ese contenido de la confrontación tiene 2 destinatarios. Primero los fariseos y segundo los escribas. La semana pasada vimos la confrontación al fariseo. Entonces, cuando el fariseo critica en su mente a Cristo por no lavarse las manos, Cristo lo confronta duramente y le dice, versículo 39, ustedes los fariseos aparecen limpios por fuera, pero por dentro están muy sucios. Y enseguida en el versículo 40 les dice de una manera muy caballerosa, elegante, tolerante, muy amable, necios, no, necio, fariseo necio, el que te creó, que te hizo lo de afuera y lo de adentro, no va a juzgar tanto lo de afuera como lo de adentro. Y luego le presenta la solución. Si cambiaras tu corazón, si tu corazón fuera realmente limpio, todos tus actos serían limpios, versículo 41. Y luego continúa con sus ayes. ¡Ay, fariseo hipócrita! A ti te gusta diezmar, porque cuando diezmas todo el mundo te ve. Pero no es eso lo que debes hacer, porque diezmas y descuidas el amor y la justicia. No, fariseo. Hay que hacer primero el amor y la justicia sin dejar de diezmar. Versículo 42. Y ahora en el versículo 43 les dice, ustedes son unos actores
actores fingidos que lo único que quieren es que los alaben, y por eso se sientan en las sillas de la sinagoga donde todo el mundo los puede ver. Y buscan que todo el mundo los alabe cuando están por las plazas, que se inclinen y los saluden diciéndoles rabí, aunque ustedes no sean rabí. Y finalmente les dice, ustedes, versículo 44, son como sepulcros. Recuerden que ellos pintaban los sepulcros para que la gente que se parara sobre ellos no se contaminara. Jesús les dice, ustedes son como sepulcros no pintados. Y todo el que se para sobre ustedes, es decir, todo el que confía en ustedes, todo el que los sigue a ustedes, se contamina, tal como cuando un hombre se contamina tocando a un muerto. Esa es la confrontación al fariseo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar con la confrontación a los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son los anticristos de más alto rango. Y al observar la confrontación de Cristo a los escribas, lo que vamos a ver es el origen del falso cristianismo, el origen de la falsa fe. Lo que vamos a ver en esta confrontación es cómo, después de que Dios entregó la verdad, los hombres destruyeron la verdad y la convirtieron en tinieblas. Vamos a ver cómo estos anticristos de alto rango quitaron las llaves de la ciencia, es decir, ocultaron de los hombres el verdadero conocimiento de Dios. Comencemos con el versículo 45 y veamos cómo cuando Jesús confronta al fariseo, también menciona al escriba y por tanto el escriba se siente aludido y el escriba escucha de Cristo sus palabras como una afrenta. Veamos la afrenta que Cristo le hace al escriba en el verso 45, puesto que en el 44 él dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. En el 45 el escriba se siente aludido. Leamos el 45. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Noten cómo el texto comienza mencionando al intérprete de la ley. ¿Quién es este intérprete de la ley? ¿Es el mismo escriba o es el mismo rabino? Intérprete de la ley, escriba o rabí es lo mismo. Eran las personas más eminentes de la época en cuanto a religión. Eran los doctores de teología de la época, los que guiaban al pueblo en la enseñanza bíblica. Eran hombres súper admirados por todos. Escuchen lo que la gente pensaba en ese tiempo. En ese tiempo se escuchaba este estribillo: si alguno va a entrar al reino de Dios, el primero será un escriba y el segundo un fariseo. El pueblo admiraba a estas personas. Y miren aquí, a la luz de la verdad, que aquellas personas que parecían tener el máximo conocimiento de Dios eran los peores enemigos de Cristo. Miren en la profunda degeneración que uno puede caer habiendo conocido la verdad. ¿Cómo se originaron los escribas y fariseos? Ellos se originaron en el período intertestamentario. Hubo 400 años de silencio de parte de Dios y el pueblo de Israel se contaminó mucho con el paganismo griego. Y una vez el pueblo de Israel se vio tan contaminado con el paganismo griego, surge un grupo dentro de ellos que quiere hacer volver al pueblo a su tradición judaica. Y tomando como modelo a Esdras, el sacerdote, se funda este partido, el partido de los fariseos. En su principio el propósito de ellos era bueno. Ellos querían hacer que el judaísmo permaneciera puro, pero debido a que estos hombres, sus maestros, no eran verdaderamente convertidos, ellos no pudieron sacar de la revelación escrita la verdad y conducir al pueblo en la verdad, sino que quitaron la llave de la ciencia, es decir, deformaron la verdad de tal manera que se perdió por completo el verdadero conocimiento de Dios. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo fue esto, pastor? ¿Por qué se produjo eso? Vamos a ver durante el texto las razones, pero déjenme adelantarles algunas. Los escribas extraviaron al pueblo del verdadero judaísmo porque
porque interpretaban la ley de una manera mística y legalista. Es decir, en vez de interpretar los textos en el sentido gramático, histórico y teológico, como debe hacerse, interpretaban la Biblia místicamente, por impresiones que ellos recibían, místicamente, tal como se hace en la mayoría del cristianismo de nuestros días. Y la interpretaban alegóricamente, es decir, buscando similitudes entre una cosa y otra, sin apegarse al sentido literal del texto. Y fuera de eso, la interpretaban de una manera legalística, es decir, ellos hacían énfasis en la obediencia a mandamientos externos, en las acciones externas y no en las intenciones del corazón. Con todo eso, deformaron la imagen de Dios grandemente y establecieron un sistema de salvación por obras, no por gracia, sino por obras, tal cual como sucede en nuestros días. Ese es el intérprete de la ley y esos son aquellas personas a las cuales Cristo se está dirigiendo aquí. El intérprete de la ley, el escriba, el rabí. Ya saben quiénes son, cómo se originaron y por qué cayeron en tan terrible error. Ahora veamos que este hombre trata a Jesús de una manera muy respetuosa. A pesar de que Jesús lo acaba de maldecir y acaba de decir cosas muy duras contra él, noten cómo lo llama. Verso 45 otra vez. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro. Llama a Jesús rabí, llama a Jesús maestro. Es decir, que este maestro le dice a Jesús maestro. Piensen cuánta era la respetabilidad, el porte y el respeto que inspiraba el Señor Jesús, que este hombre a quien Jesús acababa de maldecir, lo trata como maestro, lo trata con mucho respeto y le dice, rabí, con lo que dijiste nos afrentas también a nosotros. Y Jesús les dice, sí, efectivamente, y tengo otras 3 afrentas para ustedes. Y procede Cristo entonces a confrontarlos de la manera más dura posible con 3 maldiciones o 3 ayes, que son la única manera de hacer que estos hombres reaccionen, porque estaban sumergidos en el error más profundo de su época. Veamos esas 3 maldiciones que Cristo pronuncia contra estos hombres. Versículo 46. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. La palabra ay, como ya dije, es un oráculo de maldición, es una sentencia de condenación. Entonces Jesús los confronta diciéndoles, ay fariseo, te vas a condenar si no te arrepientes. Si no te arrepientes, ¿de qué? Dice Jesús que el escriba lo que hace es cargar al hombre con pesadas cargas. Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con estas cargas con las cuales los escribas cargaban al pueblo y que el pueblo no podía llevar? Se refiere a la gran cantidad de mandamientos extrabíblicos que los escribas inventaron, supuestamente interpretando a Moisés. Ellos hicieron un conjunto de muchísimos mandamientos. Algunos han calculado que son acerca de 600 mandamientos que están consignados en un libro de la tradición rabínica que se llama la Misná. Entonces, el escriba sacaba supuestamente de la Biblia mandamientos, pero esos mandamientos no eran más que mandamientos de hombres, fruto de su interpretación alegórica, fruto de su interpretación mística, fruto de su percepción externalista de la fe. Ellos veían la religión como algo para obedecer externamente. Entonces confeccionaron un gran grupo de mandamientos, y estos mandamientos eran pesadas cargas que el pueblo no podía obedecer. Los más conocidos y mencionados en el Nuevo Testamento son los mandamientos que ellos inventaron para poder guardar el día de reposo. La palabra de Dios enseña claramente que la forma de guardar el día de reposo es no trabajar. No trabajar, eso es lo básico que hay que hacer en un día de reposo. ¿Qué hay que hacer en un día de reposo? Pues no trabajar.
Entonces ellos tomaron ese mandato de no trabajar y se inventaron un montón de cosas que supuestamente eran prohibidas hacer en el día en que no había que trabajar. Por ejemplo, si una persona cogía unas espigas de trigo y las frotaba, frotar espigas era trabajar. Entonces ellos decían, Dios prohíbe que frotemos espigas en el día de reposo. Esto era una pesada carga, porque si usted se estaba muriendo de hambre en un camino, no podía frotar las espigas. Iba a sufrir una gastritis, qué sé yo, una úlcera, porque ellos le ponían esa pesada carga al hombre. Pero no solamente dijeron que no se podía frotar espigas, sino que ellos decían que si uno se iba a comer el día de reposo una papaya o una sandía grande, no se la podía comer, porque como pesaba mucho, al alzarla estaba trabajando. O también dijeron que si una mujer en el día de reposo se hacía trenzas, solo se podía hacer 2 trenzas, porque la tercera trenza ya era trabajar. Y también enseñaron que si una persona arrastraba una silla, como los pisos de las casas eran en tierra, dizque al arrastrar la silla, con la pata de la silla estaba arando la tierra, y eso era trabajar. Esas son las pesadas cargas que Cristo les está diciendo. Como por ejemplo, que si uno escupía en el día de reposo, tenía que escupir sobre una piedra, porque si caía en la tierra, estaba regando la tierra, y eso era trabajar. Todas esas cosas son pesadas cargas que el pueblo no puede llevar. Entonces Cristo les dice, ay de vosotros escribas, porque ponéis sobre el pueblo pesadas cargas que ellos no pueden llevar. Y ahora ustedes entienden mejor cuando Cristo dice, ahora sí, no con tono de maldición, sino con mucho amor, dice el Señor Jesucristo, vengan a mí los que están trabajados y ¿qué? Cargados. Uno está cargado. La mayoría de las personas interpretan este pasaje como queriendo decir, vengan a mí los que tienen mucho trabajo, los que en la oficina les sacaron el jugo esta semana, y así se predica en algunas iglesias. Estás muy cansado de tu trabajo, estás cansado de problemas con tu esposa, vengan a mí los cansados y trabajados. No está refiriéndose a eso. Está refiriéndose a la carga que produce el pecado. ¿Por qué? Porque esas personas que se comían una sandía creían que habían pecado. Y estaban cargados con una culpa que no es culpa. Y fuera de eso estaban cargados con las culpas de sus verdaderos pecados. Estaban cargados de culpa sobre culpa, la culpa real y la culpa imaginaria que les habían producido estos escribas. Y por eso Cristo abre sus brazos y les dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, yo les voy a dar el perdón de sus pecados y les voy a librar de esos mandamientos malditos que no son la ley de Dios. Y ahora, después de librarlos de esos mandamientos malditos que no son la ley de Dios, voy a poner sobre ustedes mi yugo, es decir, mi ley, los verdaderos mandamientos. Y saben que mi yugo no es como el yugo de estos escribas. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Y por qué el yugo de Cristo es fácil y Él ligera su carga? Porque Él no solamente te salva librándote de la culpa, sino que te da el Espíritu Santo para que puedas obedecer. Porque sin el Espíritu Santo no podemos obedecer ni un solo mandamiento de Dios. Por eso Él dice, lleven mi yugo, no el de estos escribas malditos, no lleven el yugo de ellos. Esos mandamientos son mandamientos de hombres falsos. Lleven mi yugo, mi ley. Mi ley es fácil y ligera es mi carga. Pero en esta primera maldición, lo peor no es que los escribas hayan cargado al pueblo con esas pesadas cargas. Lo peor, y es la forma como termina el pasaje en el verso 45, es que dice Cristo que esos escribas ni con un dedo querían tocar ni los mandamientos que ellos mismos inventaron, ni los mandamientos de Dios.
Eso es lo peor. Lo peor de esta gente es que ellos tienen un corazón que no quiere obedecer ningún mandamiento de Dios. Es decir, crean, inventan estos mandamientos y ellos no quieren obedecerlos ni con un dedo. Y es que el hombre inconverso no quiere obedecer. La Biblia dice que Dios tiene que ponerle al hombre inconverso el querer como el hacer por su buena voluntad, porque ellos son maestros de la ley, inventan mandamientos, pero esos mandamientos son para ustedes. Yo para mí no. Y por eso es que todos los líderes religiosos falsos de alto rango, oigan bien, los líderes religiosos falsos de alto rango producen y producen normas, producen y producen rituales para que la gente los siga, pero ellos en lo oculto son grandemente desobedientes. Y por eso solamente es cuestión de tiempo que a un líder religioso falso se le descubra en algún pecado escandaloso. Porque el líder religioso falso promulga sus mandamientos, sí, predica muy bonito los domingos, y luego sale en la televisión, filmado en cámaras de video, teniendo relaciones sexuales con las mujeres de la congregación. El líder religioso falso es un hipócrita que cubre su corazón no convertido, que no quiere obedecer con ritualismos y mandamientos y enseñanzas de religión falsa, pero en lo profundo de su corazón es un impío que no quiere obedecer a Dios, ni con un dedo quiere obedecer ninguno de sus mandamientos. Y eso es lo que eran estos hombres. Por eso, en nuestros días estamos viendo con tanta frecuencia tanto escándalo religioso en personas de alto rango de la religión, porque son como estos escribas, tienen una enseñanza muy abundante, enseñan muchas cosas, ponen pesadas cargas sobre la gente, pero ellos en su corazón son desobedientes, ni con un dedo quieren obedecer nada, y es solo cuestión de tiempo de que caigan en horribles escándalos, porque su corazón nunca quiere ni querrá obedecer a Dios. Esa es la primera maldición. Ustedes cargan al pueblo con cargas pesadas y ustedes son de corazón inconverso que no quiere obedecer. Ahora viene la segunda maldición entre los versículos 47 al 51. Y esta es un poquito más difícil de entender. Dice el verso 47, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Voy a parar ahí para explicarles. Esta segunda maldición, para poder entenderla, tenemos que darnos cuenta de que el Señor Jesús está hablando en forma de ironía, en forma de ironía. Esto es una ironía. Observen con cuidado estas dos palabras. Dice el versículo 48, de modo que sois testigos y a la vez consentidores. Ahí está la ironía. Centren su atención en esas dos palabras, testigos y consentidores. Lo que está diciendo el Señor aquí es que estos escribas iban a las tumbas de los profetas y le ponían un monumento al profeta y se paraban al lado de la tumba del profeta y decían, nuestros padres mataron a este profeta, nuestros padres fueron malos porque mataron a este profeta. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a este profeta. Lo que están queriendo decir ahí es que nosotros somos testigos de que ellos eran malos, pero nosotros no somos malos. ¿Notan la contradicción? Ellos dicen, nosotros somos testigos de que ellos eran malos, pero nosotros no somos malos. Y Jesús les dice, sí, ustedes sí son malos, porque ustedes no solamente son testigos, sino que también son consentidores. Es decir, que si hubieran estado vivos en ese momento, ustedes hubieran consentido en la muerte de ese profeta. Versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán,
¿Ven lo que Cristo les está diciendo? Ustedes son testigos porque aseguran que sus padres eran malos al matar al profeta, pero son consentidores porque ahora mismo Dios les ha enviado profetas y apóstoles y a ellos también ustedes los van a matar. ¿Ven la contradicción? Son testigos de que sus padres eran malos y a la vez consentidores porque van a hacer lo mismo que sus padres, aunque ellos digan que no lo hubieran hecho. Es una contradicción. El problema del escriba en este caso, y el principal problema de estos líderes religiosos, es que no pueden ver la maldad de su corazón. El problema de toda falsa religión es que no puede ver qué tan pecador es el ser humano. La verdadera religión es aquella donde se le descubre al hombre la verdadera podredumbre que hay en su corazón. Estos hombres están diciendo, nuestros padres eran malos, nosotros no somos malos. Cristo les está diciendo, sus padres fueron asesinos, ustedes también lo son. Sus padres mataron a los profetas, ahora ustedes me van a matar a mí y van a matar a los apóstoles que yo les voy a enviar. Por eso son testigos y consentidores al mismo tiempo. Y ahora les anuncia el castigo que les va a venir por ser iguales a los papás. Ellos dicen, nosotros no somos como nuestros padres. Jesús les dice, sí lo son asesinos como ellos. Y ahora les va a venir el castigo a ustedes, tanto de los homicidios de sus padres, como los homicidios que ustedes van a cometer. Versículos 50 y 51. Dice, después de mostrarles la contradicción, les dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se derramó desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, que empieza por A, Abel, hasta la sangre de Zacarías, que empieza por Z, Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Una vez les dice que son igual de malos que sus padres y que así como sus padres mataron a los profetas y ellos lo van a matar a él y van a matar a sus apóstoles, Jesús les dice, pero no se quedarán sin castigo. Tanto los homicidios que cometieron sus padres, desde la A de Abel hasta la Z de Zacarías, todos esos homicidios van a ser castigados en esta generación, es decir, en el grupo de personas que estaba vivo en ese momento. Ellos iban a recibir el castigo por los homicidios ocurridos en Israel desde Abel hasta Zacarías, desde la A a la Z. Y cuando escuchamos eso, nos parece injusto. ¿Cómo así, pastor, que esa generación iba a ser castigada por el homicidio de Caín? Eso es lo que se está diciendo ahí. Que el homicidio de Caín va a ser cobrado a esta generación con retroactividad. Y ustedes me van a decir, pastor, pero eso suena injusto. Suena injusto que los de la generación presente sean castigados por los homicidios del pasado. Quiero decirles que eso no es injusto, porque recuerden que el trato de Dios con su pueblo es un pacto, y ese pacto es nacional, y así que todo lo que sucede en todas las generaciones es tratado conforme a los términos del pacto. Así que no es para nada injusto que Dios castigue los homicidios del pasado en la generación presente. Ese castigo le vino a esta nación en el año 70. ¿Qué sucedió en el año 70? Las tropas romanas entraron a Israel y mataron miles y miles de judíos, hombres, mujeres y niños, de la forma más brutal e inmisericordia. Y todo eso es como castigo, como retribución, porque ellos, siguiendo a estos escribas, se alejaron de la verdad, mataron al Cristo y mataron sus apóstoles, y por eso les vino tan tremendo castigo. Ya vimos entonces la primera maldición, que es donde les dice, ustedes son malditos porque ponen pesadas cargas sobre el pueblo. Vimos la segunda maldición, les dice, ustedes son malditos porque ustedes son tan malos como sus padres, así digan que no, y serán castigados por ello. Ahora nos falta la tercera maldición y la peor de todas. Es como la conclusión y la consecuencia final de todo lo malo que hicieron estos anticristos de alto rango. Versículo 52. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Para interpretar este pasaje,
es necesario entender que la palabra ciencia no significa matemáticas, ni tecnología, ni computadores. La palabra ciencia significa conocimiento de Dios. ¿Por qué Jesús maldice a los intérpretes? Porque Dios le dio a Israel el conocimiento de Él mismo, su verdad, su palabra, una puerta abierta para entrar todos al reino de Dios, y estos hombres se encargaron de cerrarla. Ellos cerraron la puerta de entrada al reino de Dios a toda una nación. Por eso son los hombres más malditos sobre la faz de la tierra. Le cerraron la puerta de entrada al cielo, al reino de Dios, a toda una nación. Y como ya dije, ¿cómo sucedió? Porque no eran convertidos. Eran líderes de la nación en la religión, pero eran inconversos. Por su interpretación mística y alegórica, por su externalismo. Por eso quitaron la verdad, la puerta abierta, y pusieron un muro cerrado para que nadie pudiera entrar al reino de Dios. Díganme una cosa, ¿hay algo peor que esto? Yo creo que lo único peor que esto es la traición de Judas. La traición de Judas es lo peor de lo peor. Pero esto es lo que le sigue. Que a mí se me haya encomendado el privilegio de predicarle a las gentes la puerta abierta del reino de Dios, y en vez de yo presentarla abierta, la haya cerrado a toda una nación. Esto es lo peor de lo peor. Y es bueno que repasemos cómo fue ese proceso. Cómo fue que ellos cerraron la puerta de entrada al reino de Dios, para que nosotros no lo repitamos. Porque nosotros en este momento estamos en esa condición. El reino de Dios para nosotros es una puerta abierta hermosa, por la cual muchos están entrando. ¡Ay de nosotros si nosotros cerramos esa puerta! Tenemos que ocuparnos de que eso nunca nos suceda. Preferiríamos morir fulminados ahora mismo si en algún momento nosotros siquiera hacemos que la puerta se note entrecerrada. No, al contrario, tenemos que abrirla de par en par. ¿Cómo cerraron estos hombres la puerta? Bueno, lo primero que sucedió para que la puerta del reino de Dios se cerrara fue haber puesto como líderes a hombres inconversos. Cuando un hombre que no quiere mover, que no quiere obedecer, tocar los mandamientos de Dios ni con un dedo, llega a ser líder, ahí comienza la puerta a cerrarse. Lo primero es no colocar como líderes de las iglesias o de la religión a ningún hombre inconverso. Lo segundo es asegurarse de que ellos no cambien los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, que no cambien los mandamientos de Dios por pesadas cargas, y que no se ocupen de lo externo, sino del corazón. Siempre los líderes de la religión deben estar preocupados por el corazón. Y para que la puerta nunca se cierre, oigan bien, para que la puerta nunca se cierre, escuchen bien, el que les predica debe confrontarlos con su propio pecado. El peor error por el cual se cierra la puerta de la entrada al reino de Dios es que los que predicamos no conocemos cuán malo es el corazón del hombre y no le mostramos al hombre su maldad. Cuando se empieza a lisonjear y a decirle al hombre que es bueno, se está cerrando la puerta del reino de Dios. Mientras se predique la doctrina de la depravación total humana, la puerta del reino de Dios va a permanecer abierta. Cuando se deje de predicar la doctrina de la depravación total humana, la puerta va a cerrarse y los hombres van a entrar a una iglesia, van a entrar a una comunidad, van a entrar a una congregación de miles de personas, pero no van a entrar al reino de Dios. En este momento, hoy día del Señor, hay grupos gigantescos reunidos donde el predicador es este tipo de persona. Es una persona no convertida, que no predica los mandamientos de Dios, sino su propia invención mística y alegórica, y no le está diciendo al hombre cuán malo es en su corazón, le está predicando la entrada no al reino de Dios, sino a su comunidad, a su beneficio, a su bolsillo, pero no está predicándole la puerta del reino de Dios. La puerta de entrada al reino de Dios en muchas comunidades religiosas hoy
está cerrada, porque los líderes que dirigen son inconversos, porque predican mandamientos externos, porque no predican la maldad del corazón humano. Han cerrado la puerta de entrada al reino de Dios, igual que estos escribas. Y esas son las 3 maldiciones con las cuales Cristo confronta a estos hombres. Ustedes son malditos porque ponen pesadas cargas sobre ellos y no las quieren obedecer ustedes tampoco. Ustedes son malditos porque dicen que sus padres eran malos y ustedes son tan malos como sus padres y por eso van a ser castigados también. Y tercero, ustedes son malditos porque han cerrado las puertas de entrada al reino de Dios. Y esa es la confrontación para los escribas. Y así termina nuestro segundo punto. Ya vimos el primer punto, que es el momento de la confrontación. Vimos el segundo punto, que es el contenido de la confrontación. Vimos la confrontación al fariseo y la confrontación al escriba, a los anticristos de alto rango. Y ahora nos queda el resultado de la confrontación, que ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el resultado de la confrontación? Que estos hombres, como lobos rapaces, se fueron encima de Cristo tratando de atacarlo. Y aquí dijimos que el que quiera ser como Cristo tiene que ser valiente, porque los lobos van a salir a morderlo. Cuando usted decide pertenecer a una iglesia que confronta, y usted mismo vivir una vida cristiana confrontacional, usted es muy probable que como Cristo sea perseguido por lobos que quieren morderlo, lobos rabiosos que chorrean su baba queriendo morderlo a usted simplemente porque usted los ha confrontado con su pecado, como Cristo confrontó a estos hombres. Así que el resultado de la confrontación para estos hombres fue el odio, la animadversión, el homicidio y el ataque contra aquel que los podía salvar. Pero no siempre va a ser así. Muchas veces ustedes van a confrontar a muchas personas y Dios los va a salvar por medio de esa confrontación. Y van a venir a ustedes no como lobos, sino como ovejas. ¿Por qué? ¿Qué dice Cristo? Mis ovejas oyen mi voz. Así la voz de Cristo sea la confrontación. Ellas oyen su voz. Así que van a haber momentos difíciles cuando uno vive la confrontación, pero van a haber momentos muy dulces. ¿Y cuántos aquí pueden gozarse al ver en este lugar, en las puertas, en la entrada al reino de Dios y dentro del reino de Dios, a personas que ustedes confrontaron? Es mucho mejor confrontar a la persona y después hallar más gracia que lisonjear con la lengua, alabarla y adularla y después irse con ella al infierno, que es lo que le sucedió a estos escribas. ¿Qué hemos visto entonces en el día de hoy? Vamos a resumir lo que hemos dicho en frases cortas. Lo que hemos dicho hoy es que los grandes líderes religiosos de las religiones falsas son los peores enemigos de Cristo y son los anticristos de alto rango, obviamente cuando son hombres no convertidos. Segundo, que la única manera de ayudar a estos hombres es la confrontación clara y directa. En tercer lugar, hemos dicho que toda religión corre el riesgo de cerrar las puertas del reino de Dios si permite que la lideren hombres inconversos, que cambian los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres y no le descubren al hombre la maldad de su corazón. Porque el principal problema de todo falso profeta y de toda falsa religión es que no le predica al hombre su pecado, no le muestra al hombre lo malo que es en su corazón. Eso es, en pocas palabras, lo que hemos aprendido en el día de hoy. Y ahora, a manera de aplicación, vamos a preguntarnos, después de estudiar este texto tan confrontador y tan fuerte, ¿cuáles son las enseñanzas prácticas? ¿Cuáles son las cosas que en nuestra iglesia y en nuestra vida cristiana nunca podremos dejar de hacer si es que realmente tenemos temor y no queremos que algún día las puertas del reino se cierren en nuestra iglesia? Si queremos que las puertas del reino de Dios permanezcan abiertas en nuestra iglesia, debemos asegurarnos siempre de tener líderes que sean convertidos. Parece una aplicación tonta. ¿Cómo así, pastor? Es que cuando uno elige un pastor, uno supone que el pastor está convertido. Hay pastores que no son convertidos. Hay pastores que son falsos creyentes. La iglesia tiene que procurar siempre en el proceso de elección de sus pastores, asegurarse que esos pastores sean verdaderamente convertidos. Mirando y siguiendo las instrucciones de la Escritura, se evitará este terrible error, porque cuando un pastor no convertido sube al púlpito, él invariablemente va a comenzar a cerrar la puerta del reino de Dios. Así que lo primero es tener mucho cuidado de elegir a nuestros pastores que sean hombres verdaderamente convertidos.
El Señor Jesús dice en otro lugar que sean escribas doctos en el reino de Dios. Escribas doctos en el reino de Dios. Y aquí sí nos toca invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, no permitas jamás que nosotros ordenemos en esta iglesia a un pastor inconverso. Nunca permitas eso, Señor. Y así como los pastores tienen que ser creyentes, las ovejas también. Si nosotros permitimos que entre a nuestra membresía personas inconversas, cada vez vamos a estar en mayor riesgo de divisiones y en problemas con falsos creyentes. Por eso, como aplicación práctica, no solamente debemos ser celosos en el proceso de selección de nuestros pastores, sino también el proceso de aceptación de miembros a la membresía de nuestra iglesia, porque las puertas del reino de Dios se pueden cerrar fácilmente cuando estas personas llegan a puestos de liderazgo dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado no solamente de que nuestros pastores sean creyentes, sino que tenemos que mantenernos siempre unidos a través de una confesión de fe. Una confesión de fe que le impida a los pastores cambiar los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Cuando un pastor se para en este púlpito a predicar, ustedes deben juzgar lo que predica. Y si lo que él predica no está en nuestra confesión de fe, usted tiene todo el derecho de reclamar, de confrontar a ese pastor, de ir al cuerpo pastoral, a los consejos de ancianos y reclamar que no se está predicando en el tenor de nuestra doctrina. Todo el derecho. Aquí no le vamos a decir, como en otras partes, cuidado, no toquéis a nuestros ungidos, cuidado. Aquí no le vamos a decir eso. Cuando usted vea que mi persona, el pastor Julio, u otros pastores que sin duda Dios va a traer aquí, predicamos fuera del tenor de nuestra confesión, tiene todo el derecho a protestar, a reclamar, porque esa es la manera como se cierra la puerta del reino de Dios, cuando permitimos que mandamientos de hombres sean tenidos como mandamientos de Dios. En tercer lugar, no solamente pastores y miembros creyentes con una confesión que impide que los mandamientos de Dios sean cambiados por mandamientos de hombres, sino que hay que mantener una predicación confrontadora. Si el pastor y la congregación no entienden que la confrontación es el método de Cristo, entonces vamos rumbo a cerrar la puerta del reino de Dios. El método de Cristo es la confrontación, por eso lo llamamos a Él el Señor de la confrontación. Y por eso la iglesia tiene que saber que aquí se va a confrontar. Se va a confrontar en el evangelismo, se va a confrontar en la consejería, se va a confrontar en la predicación, aunque aclaro que no todos los sermones son confrontacionales. Pero se va a confrontar en el gobierno eclesiástico, se va a pedir a los padres que sean confrontadores en las casas, que confronten a sus esposas, que las esposas confronten al esposo, pero con respeto, respetando a su esposo, que los padres confronten a sus hijos, una familia que es confrontada, y nosotros como iglesia confrontar a la sociedad, decirle al mundo que el aborto es un homicidio, que el homosexualismo es una abominación, que las cosas que ellos tienen por buenas no son más que inmundicias. Vamos a confrontar a la sociedad y vamos a permanecer en una iglesia confrontacional. Esas son las cosas prácticas que harán que nunca de esta iglesia se cierre la puerta del reino de Dios. Y ahora, para terminar, hablo a las personas que están aquí que no conocen a Cristo, a nuestros amigos que nos han que hemos invitado hoy, a nuestros niños y a los jóvenes. Niños, jóvenes, amigos, yo espero que el Espíritu Santo haya abierto para ti hoy las puertas del reino de Dios. Hoy viniste no para ver una puerta cerrada, sino una puerta abierta. La puerta está abierta. ¿Y qué puedes ver en la puerta? Cuando uno se acerca al reino de Dios y se para en la puerta del reino de Dios, uno se da cuenta que la puerta es como un espejo. ¿Y qué se ve en la puerta? Se ve uno mismo. ¿Y cómo se ve uno mismo en el espejo que está a la puerta del reino de Dios? Niños, a ver los niños, que tienen tanta imaginación. Imagínense en esto. Imagínense que estamos como parados en una nube, estamos en la puerta del reino de Dios, alrededor hay solo nubes, y hay una puerta
puerta que es un espejo. Y tú estás parado al frente de esa puerta. Y en esa puerta, niño, te ves tú. ¿Y cómo te ves parado a la puerta del reino de Dios, que es un espejo? Te ves como realmente es. Creías que eras bueno, pero en el espejo te ves malo. Creías que eras bonito y en el espejo te ves feo. Creías que eras limpio y en el espejo te ves sucio. Y de pronto, al mirarte así, malo, feo y sucio en el espejo, comienzas a llorar y te duele lo que ves, porque te ves tal como eres y lloras por tu pecado y tu dolor. De pronto abres los ojos, miras al espejo y detrás de ti ves a Jesús colgado en una cruz, muriendo por tus pecados. Y entonces ya no miras más al espejo, sino que te volteas y miras a la cruz. Y allí recibes perdón, perdón total, salud, vida eterna. Y después de mirar la cruz, vuelves a mirarte al espejo y ya no te ves ni sucio, ni feo, ni malo. Te ves como Jesús y feliz. Entras, pasas la puerta del reino de Dios. Eso es lo que queremos que suceda hoy en tu vida. Amigo, ven, ¿qué te impide? Cruza la puerta ahora. Niño, joven, ¿qué te impide? Crúzala. ¿Y sabes algo? Al otro lado del espejo, niño, hablo a los niños, escúchenme niños, tú solamente puedes ver el espejo, te ves a ti mismo, sucio, feo, malo, pero sabes, al otro lado del espejo, adivina quién está. Papá, mamá, diciéndote, pasa, hijo, cruza, hemos estado orando por ti, pasa, hijo, pasa, cruza la puerta. Y la iglesia, estamos todos detrás de tu papá y tu mamá, orando por ti, Señor, que cruce, Señor, haz que cruce, Señor, muéstrale todo lo feo que es, muéstrale todo lo malo que es, muéstrale todo lo sucio que está, Señor, muéstrale a tu hijo parado detrás de él con su cruz para perdonarle. Ahí estamos nosotros, al otro lado de la puerta. Hoy es el día de salvación. Cruza la puerta. No, en esta iglesia la puerta no está cerrada, la puerta está abierta. Crucen ahora mientras pueden hacerlo. Vamos a orar, pongámonos de pie. Señor, ¿qué podemos decir sino gracias por presentarte delante de nosotros a través de tu palabra? Al exponer tu palabra, tú te haces presente porque tú eres la palabra. Tú eres el verbo, tú eres la palabra. Y por eso cuando el predicador expone tu palabra, tú te haces presente porque tú eres la palabra. Hoy hemos visto esta tremenda amonestación a los líderes religiosos, a los hombres que más responsabilidad tienen y a los que se les ha encomendado conducir a otros a la salvación. Y hemos visto cómo muchos de ellos, en vez de abrir la puerta del reino de Dios de par en par, la han cerrado para maldición y condenación propia y para conducir a miles a las profundidades del infierno. Señor, sabemos que esa condición que vimos hoy en los escribas y fariseos se repite hoy en las religiones falsas por toda la faz de la tierra. Y nosotros te pedimos que si en esos lugares y en esas religiones falsas están tus escogidos, algunos de ellos los saques pronto de allí. Sácalos pronto y permíteles que ellos oigan que la puerta sigue abierta en otros lugares y ellos vayan a buscar esa puerta y vengan a Cristo. Señor, gracias porque nos enseña de una manera práctica cómo esta iglesia puede permanecer hasta el final con su puerta abierta.
Ay de nosotros si permitimos que la puerta se cierre. Ay de nosotros si quitamos de aquí el evangelio confrontacional, la consejería confrontacional, la vida eclesiástica confrontacional. Ay de nosotros si nombramos como pastores a inconversos. Ay de nosotros si permitimos que los mandamientos de Dios sean cambiados por mandamientos de hombres. Ay de nosotros. Hoy nos has advertido claramente lo que debemos hacer para que el candelero permanezca en su lugar. Señor, te pedimos por nuestros pastores. Bendice nuestros pastores, los que ahora tenemos y los que van a venir. Danos hombres verdaderos creyentes, siempre. Hombres doctos. Gracias por nuestra confesión de fe. Permítenos permanecer firmes en ella. Oh Dios eterno, gracias. Permite que nuestros miembros también sean firmes, porque un miembro inconverso puede iniciar un conato de rebelión, un conato de falsificación. Líbranos también de falsos miembros, oh Dios eterno. Y permite que nuestros amigos y nuestros niños y nuestros jóvenes crucen la puerta del reino de Dios que hoy ha sido presentada, abierta delante de sus ojos. Muchísimas gracias, Padre Dios. Ahora queremos honrarte antes de